Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, queridos y amados hermanos? Una vez más nos encontramos a través de este espacio llamado Bellas Palabras de Vida. Vamos a retomar la lectura en el libro de Ruth que habíamos abordado días anteriores, del versículo 6 al 22 inclusive. Habíamos venido describiendo cómo había sido digamos, el éxodo de Noemí, de Orpa y de Ruth al salir de Moab y volver a la tierra prometida, a Canaán. Y habíamos dicho de qué manera se habían presentado los hechos en la vida de estas tres mujeres que, empezando por Noemí, que era la mayor, y había quedado viuda, luego perdió a sus dos hijos y por ende las dos nueras que eran, digamos, de Moab también habían enviudado. Entonces era hora de determinaciones y de definiciones, como también nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, en el camino de la vida y en el camino de la fe, debemos tomar decisiones y determinaciones a la que nos llama el Señor. Ahora, lógicamente, tenemos que ver bajo qué perspectivas justamente presentamos estas determinaciones, estas situaciones. Si lo hacemos desde nuestro conocimiento, de nuestros principios, o si apelamos a la sabiduría divina, que proviene lógicamente de parte de Dios. Por eso vamos a ver un poco cómo fue el desempeño, digamos, o el desenlace de estas dos personas que eran las nueras de Noemí, de Orpa y de Ruth. Noemí les aconseja de buena manera que ellas se queden, porque eran, digamos, de la zona, del lugar de Moab. ¿Para qué iban a ir a acompañar a ella a un lugar donde ellas eran extranjeras, eran desconocidas y que a su vez ellas desconocían ese lugar? Pero ante el testimonio que habían, digamos, tomado de Noemí, cuando Noemí hace ese planteo, ellas se ponen muy tristes y rompen en llanto. Y ante eso, en esa situación lógicamente muy dolorosa y muy triste, sin embargo, Noemí les invita a que tomen una decisión. Sin obligarlas, simplemente les dice, quédense aquí porque me parece que le es conveniente. Entonces, Orpa, que es la primera en tomar una decisión, también se siente conmovida, motivada por sus sentimientos y llora. Llora por todo lo que había visto de Noemí, pero que en definitiva, en el fondo de su corazón, ella no se sentía capaz o capacitada de tomar una firme decisión. Es decir, Orpa llora, pero llora por Noemí. No llora por sí misma, sino por Noemí. Y siendo que Orpa había tomado el testimonio de Noemí, había escuchado su voz, había visto su sonrisa, había caminado con una creyente, pero en el momento de tomar una decisión, ahí es donde cambian las cosas. Entonces, podríamos decir que Orpa dio la espalda, como era así lo que significaba, ¿no es cierto?, significa su nombre, y ahí vemos, dice, Orpa quiere decir parte del cuello y de la espalda. Ahí es donde Orpa entonces da el beso a Noemí de despedida y se vuelve a su pueblo, se vuelve a su tradicionalismo,
se vuelve a su paganismo, se vuelve hacia la idolatría, hacia sus dioses. Y podríamos decir y comparar esto en el Evangelio, según San Juan, en el capítulo 6, versículo 66, donde dice, algunos discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Es decir, cuando Jesús hizo planteos verdaderos y auténticos, ya era como que era un gran compromiso y no estaban decididos a tomarlo. Y también podemos marcar en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, del versículo 16 y 17, ¿no? Que dice, los que reciben con gozo la palabra, pero luego cuando viene la persecución o la tribulación, por causa de la palabra, tropieza. Y por eso lloró Orpa, ¿no? Porque evaluó ese momento, pero no vio hacia futuro, ¿no? Entonces, mucha gente también puede llegar a pensar que llorar es cumplir con Dios, ¿no? Como a lo mejor pensó Orpa. Pero veamos que no es así, porque en el Evangelio según San Lucas, del capítulo 23, versículo 27 y 28, Jesús dice a las mujeres de Jerusalén, ¿no? Que es una de las estaciones del Vía Crucis, cuando están todas las mujeres golpeándose el pecho y llorando por Jesús. Entonces le dice Jesús, mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Entonces, esa debería haber sido la actitud que tendría que haber tomado Orpa. No llorar por Noemí, sino por sí misma. Entonces, ahí vemos que entra en juego el otro personaje, que es Ruth. Y Noemí le invita, sin forzarla, porque sabemos de que Dios no fuerza a nadie para seguirlo, sino que debe ser una actitud libre y voluntaria, pero sí desde lo íntimo del corazón. Entonces Noemí le dice, mira ahí el ejemplo de tu cuñada, haz lo mismo que ella. Pero ¿de qué manera responde Ruth? Ruth responde de una manera totalmente diferente, porque no responde de acuerdo a lo que hizo Orpa, que lo hizo bajo un sentimentalismo pura y exclusivamente humano. Entonces, Ruth no responde desde un sentimentalismo, sino que desde el don maravilloso de la fe. Ahí es donde se marca la diferencia. Por eso Ruth se compromete de corazón a seguir a su suegra Noemí. Y lo hace bajo estas condiciones. Donde quiera que vayas, iré yo. Es decir, ahí vemos de que Ruth da la espalda al pasado, a lo antiguo, para tener un nuevo horizonte. ¿Y qué más dice? Sabiendo que, lógicamente, en Belén, en Canaán, sería comenzar de nuevo. Ella como extranjera, sin tener nada, pero ante ese desafío, realmente dice más adelante que esto demuestra su renunciamiento y ahora Ruth elige su compañía, es decir, la compañía de Noemí, y dice, tu pueblo será mi pueblo. Es decir, la actitud de Ruth es propia de los que buscan al Señor. Algo nuevo, algo diferente. Y esta es lo que hace la conversión, ¿no? Hace milagro en nuestras vidas y no nos fijamos en la condición social, económica, de religión, sino que justamente lo que dicta el corazón. Entonces, apelemos a la oración para que cuando tengamos que tomar una decisión, lo hagamos bajo los designios divinos del Todopoderoso. Que así sea, que el Señor les bendiga y que tengan una santa noche.